pasó? Nada, que todavía lo siguen interrogando. Y sabes una cosa, Marta, esto va para largo. Seguramente lo quieren cansar para ver si confiesa algo, o se contradice o no sé qué. Pero él tiene derecho a que un abogado esté presente en el interrogatorio. Eso ya lo sabemos, Camila, gracias. Voy a llamar a uno de los abogados de la empresa. No es necesario, Camila, muchas gracias. Ya Gabriel y yo nos vamos a encargar de eso. Pero no entiendo, don Rodrigo. Yo tampoco, Rodrigo. ¿Por qué no aceptas la ayuda de Camila? Por el momento, Marta, lo más importante es que nuestro hijo se mantenga lejos de gente problemática. Así es como él llegó aquí. Con permiso. Mónica. ¿Qué estás haciendo aquí, Gerardo? Ernesto era mi empleado. Él no tiene familiares aquí en Los Ángeles. Ay, es absurdo que estén sospechando de Ricardo. Tú lo sabes. No hay manera de que tú puedas interceder para que lo suelten. Camila y Tita están muy mal. Lo siento, pero no puedo. Hay una investigación en curso. La policía está haciendo su trabajo. Pero, Mónica, tú y yo tenemos que hablar de otra cosa, por favor. No. No es el momento, no es el lugar. Sé que estás molesta con el embarazo, pero por favor, déjame explicarte. Por favor, ¿sí? Allá enfrente hay una cafetería. Nos vemos en un rato. Está bien, pero por favor, no tardes. Selma. Ay, tenemos que hacer algo para ayudar a Ricardo ya. ¿Sabes exactamente qué fue lo que sucedió? Bueno, no, tampoco en detalle, pero como Ernesto y Ricardo traían pleito por Camila, supongo que al encontrarlo muerto Ernesto, el primer sospechoso fue él. No, es que Ricardo no hizo nada malo. Todos sabemos que es una buena persona. Estoy 100% segura de que no hizo nada. Ya, tranquila. Todos sabemos que es una buena persona, es verdad. Ven, siéntate. Si lo llevaron a la jefatura es para hacerle preguntas, porque es la única manera de que puedan encontrar el verdadero culpable. Sí, Selma tiene razón. Y yo me voy a ir para allá para ver si puedo colaborar en algo. Diego, por favor, comunícate conmigo en cuanto sepas algo. Necesito estar tranquila, ¿eh? Sí, claro. Chao, amigo. Adiós, Diego. ¿Tranquila, sí? Sí. Gracias por venir. Siéntate. No sabes la falta que me haces en este momento. Bueno, ¿pero qué tienes, Gerardo? ¿Qué te pasa? Claramente no estás así porque vas a tener un hijo. No es por eso. Es que la muerte de Ernesto ha sido algo muy doloroso para mí. ¿Por qué? Yo tenía entendido que era un empleado de la empresa y amigo de Camila, pero no sabía que ustedes eran tan cercanos. No tienes idea de lo cercano que éramos, pero bueno. Él era un buen amigo. No merecía morir así. No tan joven, no de esa manera. Discúlpame. Ay, Selma, ya pasó mucho tiempo y no nos avisa nada. Ya, nena, tranquila. Es el procedimiento, hay reglas que hay que seguir. Tranquilízate. No, yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados tomándome una tacita de té contigo. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la policía y les voy a explicar que yo conozco a Ricardo desde chiquita y que es buena persona y lo van a... Nena. No te van a dejar entrar, tú eres menor de edad. Ven, siéntate. Ay, Selma. Es que estoy harta de que me saquen de todos los asuntos importantes. Ya no soy una niñita. Amor, yo sé que no eres una niña. Es más, eres mucho más madura que muchos adultos que conozco, créeme. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a Mónica y le vamos a preguntar qué está sucediendo y así. Lo más importante es quedarnos tranquilas. Hello, Mom. Ay, hola, Emi, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Pues no estoy tan bien, Aileen. ¿Por qué? Metieron a la cárcel a Ricardo. Con permiso.
Aquí tiene, señorita. Bien calientito como a usted le gusta. Gracias, ponlo ahí, por favor. Yo quería informarle, señorita, que en cuanto usted subió, todas esas viejas se pusieron a hablar mal de usted. Especialmente Marta, diciendo que usted nunca deja el chance de acusar a su hijo. Qué tristeza. Yo lo único que hice fue decirles lo que a mí me contaron. Yo creo que tú eres mi única aliada en esta casa, Susana. ¿Será que puedo confiar en ti? Claro que sí, señorita. Usted puede contar conmigo para lo que sea. Bueno. Me alegra oír eso. Porque sí voy a usar tus servicios cuando llegue el momento. Por ahora, sigue cumpliendo con lo que te encargué. Ser mis ojos y mis oídos en esta casa. Pero es que no entiendo por qué tiene que ser tan grosero. Lo único que le estoy pidiendo es que me dé razones de mi hijo. Yo ya se las di, señora. Le dije que sigue en interrogatorio. ¿Y cuánto tiempo más lo van a tener ahí? Mi hijo es inocente. Ay, por favor, señora. Eso dicen todas las mamás de sus hijitos. No. Marta, Este señor me va a escuchar. cálmate, ¿Sabe qué? cálmate, Mi hijo ya, no es por favor, ningún ¿por qué? criminal. Ya, mamá, no hagas escándalo, ya. Tranquilízate, por favor. Acabo de hablar con un amigo abogado y él se va a hacer cargo del caso de Ricardo. Yo voy a pagar los honorarios, no se preocupen por eso. Ya te dije que no es necesario, Camila. Yo mismo me voy a encargar de buscar un abogado. Es más, necesito que me hagas un favor. No te inmiscuyas en este asunto, ¿de acuerdo? Gerardo, ¿cómo es que salió el nombre de Ricardo en la investigación? ¿Por qué la policía cree que él pudo haber matado a Ernesto? El día que murió, discutieron en la empresa. Ya habían peleado antes, por Camila. Ambos la pretendían. Bueno, pero tú sabes que eso no significa nada. Por favor, tú conoces a los hijos de Tita. Son muchachos de bien. Ricardo es un excelente alumno de Berkeley. Ese muchacho no es una perita en dulce. Hasta yo discutí una vez cuando viví en la casa. Es un poquito violento. ¿Violento? ¿De dónde sacas eso? Escúchame, ya una vez le di un puñetazo a Ernesto. El día de la fiesta de Mónica, tú estabas ahí. Y las personas que los escucharon discutir ayer dicen que lo amenazó. De todas formas, no creo que sea capaz de matar. Vamos a ver qué dice la policía, pero no la tomes en contra de él, Gerardo. Porque el verdadero asesino puede estar por ahí, libre. Usted sabe lo que pasa, señorita. Es que todos le tienen mucha envidia porque usted es tan guapa, tan elegante, por el buen gusto que tiene. Por eso le tiran la mala onda. Pero yo siempre la defiendo. Porque yo quisiera ser como usted, señorita. Tan guapa, tan linda, tan fina, tan elegante. Pues tampoco te sería tan difícil. Nada más tendrías que ponerle empeño y aprender a arreglarte. ¿Usted cree, señorita? Sí, claro que sí. ¿Sabes? Creo que hasta pinta de modelo tienes. Pero no te preocupes, porque yo te voy a enseñar a elegir tu ropa y hasta podría recomendarte una buena estilista para que te cambies el look aburrido que traes. Ay, señorita, eso sería increíble. Pero, a ver, aunque usted me ayude a escoger la ropa y me lleve con un estilista, eso me va a salir como que bien caro, ¿no? Si me sabes responder como es debido, vas a tener dinero para eso y para mucho más. Tranquila. No entiendo, don Rodrigo, ¿por qué me dice eso? Porque soy su padre, Camila. Y lo único que mi hijo ha obtenido a tu lado son problemas. Así que necesito que te mantenga lo más alejada posible de él, ¿me entiendes? Pero cuando digo alejada, es lo más alejada posible, ¿está claro? No te preocupes, Camila. Rodrigo está muy nervioso. Todos lo estamos. Ahora vengo. Gabriel, ¿tú sabes por qué tu papá está enojado conmigo? No, Camila. Yo no sé nada. La verdad. Hola. ¿Chaparra? ¿Qué? No te preocupes. Yo voy para allá. Ya te busco. Ok. Bye.
Era Jennifer. Tengo que ir a buscarla. Con permiso. Sí sé dónde está el edificio. Bueno, Pati, te debo 1000 gracias. Ya una chica de producción me contactó con un abogado, así que voy a verlo a su oficina. Bueno, chao. Me llamas en cuanto sepas algo, nena. Sí. Y tú me haces cualquier cosa. Mamá, deberemos de llamar a Camila. Ya pasó mucho tiempo y no nos avisan nada. Sí, ándale. Vamos a llamarla, me parece buena idea. Ay, esperemos que todo esté bien para Ricardo. ¿Desde cuándo conocías a Ernesto Suárez? Hace unos meses, pero no recuerdo la fecha exacta. ¿Y cuál era tu relación con él? Ninguna. Yo solamente lo conocía porque trabajaba en la misma empresa que mi novia, Camila Larrea. ¿Te drogas? No. ¿Y cuál es tu récord criminal? Ninguno. Yo nunca había estado detenido. ¿Por qué lo mataste, Bueno, yo ya tengo que regresar a la comisaría. Les dije que nada más salía por espera un las segundo. pastillas. Escúchame, por favor. Elena no está embarazada. Al menos no de mí. Gerardo, por favor. Ya no eres un adolescente. Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Te juro que es mentira. Solamente se quiere vengar de mí porque terminé con ella. Entonces, ¿por qué no la desmentiste en la cena? Porque todos van a pensar lo mismo que pensaste tú. Que soy un irresponsable. Amor, te lo juro, es mentira. Lo único que quiere es retenerme con ella. Yo no te entiendo, Gerardo. Antes estabas tratando de convencerme de que ella no era una mala persona y ahora pretendes que crea que es un monstruo capaz de inventar una mentira de esa magnitud. ¿Pero por qué fuiste tan hosco con Camila? Porque Camila siempre ha sido una maldición para Ricardo. Nunca debió fijarse en ella. Pero Camila no tiene la culpa de lo que pasó. Ay, por favor, Marta, eso lo dudo mucho. No me hables en clave. Si sabes algo, dímelo. Bueno, pues eso. Lo que pasa es que cada vez que Ricardo tiene un problema, esa muchachita siempre está involucrada. Pero nuestro hijo es inocente. Y no hay ninguna razón para pensar lo que me estás diciendo. Porque me da la impresión de que sabes algo que yo no. Ya le dije que yo no lo hice, yo no lo maté. Varias personas te vieron discutir con él y aseguran que lo amenazaste. ¿Es eso cierto? Sí lo amenacé, pero yo no lo maté. Y en otra ocasión lo agrediste. Así que dime cómo planeaste el crimen. Yo no planeé nada porque yo no lo hice. Tenemos pruebas sólidas en tu contra, muchacho. Si declaras, puede que se reduzcan años a tu condena. Conozco mis derechos, señor detective. Así que fínqueme cargos o decláreme inocente. Pero yo me niego a hablar hasta que llegue mi abogado. Está bien. Te lo voy a decir sin rodeos. Elena, la verdadera Elena, es una persona que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Bueno, pues entonces reúne a la familia y explícaselo así como me lo estás diciendo a mí. No puedo. Las consecuencias serían demasiadas. ¿Me estás diciendo que tienes miedo, Gerardo? Claro que no. Tú misma lo dijiste hace un momento. Tengo que ser responsable de mis actos. Y no solamente por mí, sino por ti, por Emiliana, por Camila, por Lorena, por todas. Un momento. ¿A todos por qué nos afectaría que tú desmientas a Elena? ¿Por qué le tienes tanto miedo, Gerardo? Dime. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejan.